Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a aprender a escribir los antecedentes en tu proyecto de una forma sencilla. Pero antes creo necesario que definamos qué es un proyecto. Y sí, es una idea estructurada, la cual tiene una planificación. Además, establecen objetivos a concretar. Para lograr eso, determinan un responsable o varios responsables, los cuales deben ejecutar todo lo planificado en un tiempo determinado. Sí, en un tiempo determinado. Y claro está, para lograr todo lo propuesto, cuentan con recursos de talento humano y económicos. Los proyectos responden a 3 razones para su ejecución. Número 1. Concretar una idea brillante, la cual está relacionada cuando se crea algo, un invento. La segunda, para solucionar problemas, y la tercera, para mejorar la condición de vida, es decir, para establecer un negocio, un proyecto económico. Perfecto, ahora sí, hablemos de los antecedentes. Los antecedentes en sí se encierran en los contextos, los cuales pueden ser social, político, histórico, investigativo. Si es social, por ejemplo, hablemos de la cultura, aspectos culturales. Si es político, podríamos mencionar asuntos legislativos, ¿ya? Ahora, si es histórico, sucesos que acontecieron. Y si es investigativo, por ejemplo, los trabajos previos del problema que vamos a investigar. Para que tengas claro, observa atentamente este ejemplo. Imaginemos que el trabajo habla sobre el COVID. Asuntos históricos. Por ejemplo, ¿cuándo se descubrió? ¿Cómo se descubrió? También podemos hablar sobre en qué momento pasó a ser pandemia y cuándo llegó a tu país. En cuanto a lo social, podríamos hablar sobre cómo afectó a la sociedad el COVID. Y cuando es sociedad, está inmerso el aspecto laboral, el aspecto educativo y claro está lo cultural, como te había manifestado. También podemos hablar sobre qué programas iniciaron cuando el COVID-19 estaba presente, cuál fue la actitud de las personas y inclusive cuál fue el papel de la iglesia. Ten presente que solo son ejemplos frente al tema del COVID. En cuanto a lo político, podemos hablar, si el tema es el COVID, de los aspectos siguientes. Por ejemplo, ¿qué decretos se emitieron? También sobre qué funcionarios participaron, cómo se aplicaron los planes de contingencia y cuál fue el papel o el rol de los gobiernos exteriores y cómo se ayudaron entre sí. Y finalmente, en lo investigativo, diríamos si el tema fuese el COVID, por ejemplo, ¿qué estudios se efectuaron? ¿Qué proyectos iniciaron? ¿O cuál fue el papel de la ciencia en sí? Es importante que tengas claro que los aspectos de cada eje pueden variar dependiendo del tema. Ahora sí, llegó el momento de analizar los 2 ejemplos que te presentaré. El presente ejemplo es en función cuando el problema es reciente, es decir, ha empezado no hace mucho tiempo. Pon pausa el video y lee atentamente el texto. Ya que lo tengas claro, continúa observando el video. Perfecto, ya que hayas leído el documento, de seguro notaste que los verbos del primer párrafo están conjugados en presente. Además, el primer párrafo responde a las preguntas: ¿dónde se originó? ¿Cuál es la explicación? Y además existe un aclaratorio. Cada línea tiene su color de identificación. En el segundo párrafo, la conjugación verbal de los verbos están en pretérito perfecto compuesto. Y este párrafo es responsable de explicar o detallar las cifras internacionales y un dato nacional. El segundo párrafo es
relacionado al eje investigativo y el primero al eje histórico. El párrafo número 3 habla sobre el eje político y detalla información sobre los decretos y efectos de las medidas tomadas. Y el párrafo número 4 habla sobre el eje social educativo y responde la pregunta: ¿cuáles han sido los cambios? Ahora analicemos el ejemplo 2. El tema tiene relación al uso incorrecto de las palabras, en este caso las palabras homófonas, el cual es un problema que no se conoce la fecha de origen. Pausa el video y lee atentamente. Una vez leído, continúa observando el video. Bien, el primer párrafo está en pretérito perfecto compuesto, el segundo también, el tercero igualmente y el cuarto párrafo en presente. Se recomienda, aunque no es una exigencia, que si hablas de un hecho histórico, utilices el pretérito perfecto compuesto. El párrafo número 1 trata asuntos históricos. El párrafo número 2, asuntos social-educativos. El párrafo número 1 responde a las preguntas: ¿desde cuándo se da el problema? ¿A quiénes afecta el problema? ¿Qué situaciones ayudan al problema? El párrafo número 2 responde a las preguntas: ¿qué acciones promueven el problema? ¿Qué provoca el problema? El párrafo número 3 habla sobre un asunto político o también puede ser entendido como un asunto social. Si no hay un dato que hable del municipio, poder ejecutivo, tiene que ser algo social. En este caso, aunque está político, también podría interpretarse como social, ya que no detalla nada vinculado al asunto político. Pero la idea era de mencionar que el municipio ejecutaba sus proyectos. Y el párrafo número 4 habla de un asunto social. El párrafo número 3 responde las preguntas: ¿qué planes se han efectuado? ¿Qué impacto han tenido? El párrafo número 4 responde a dos preguntas: ¿cuál es el motor del problema y en qué sustento lo dicho? Cada línea tiene su color de identificación. Muy bien, ahora es tu turno. Elabora el antecedente de tu proyecto y trata que no sobrepase las 250 palabras. Eso es todo por hoy. ¡Nos vemos!